Aquí estamos en Tele Santo Domingo, termina el 2023 y deja y encuentra el 2024 al mundo en una situación catastrófica, trágica, particularmente en Gaza, ahí en Oriente Medio. El pueblo de Gaza, el pueblo gazatí, ha sido diezmado, está siendo anulado, está siendo borrado de la faz de la tierra, está siendo masacrado por el ejército y el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu. La Organización de las Naciones Unidas se ha reunido, la Asamblea, se ha reunido el Consejo de Seguridad, se ha reunido todo el mundo, 160 y tantos estados del mundo, pidiendo, exigiendo un cese al fuego en la franja de Gaza, un cese al fuego porque ahí no hay una guerra, ahí lo que hay es una masacre. Una guerra es la que hay en Ucrania, donde la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es decir, Estados Unidos y Europa, óigase bien, Francia, Inglaterra, España, Europa, junto con Estados Unidos, están enfrentando ¿a quién? A Rusia. Todos juntos están enfrentando a Rusia, que además está respondiendo a una agresión de la que también estaba siendo objeto Rusia, porque eso no lo dicen los Estados Unidos ni lo dice Europa, que Rusia estaba sometida a una agresión y que la población de origen ruso en Ucrania estaba sometida al asedio, al acoso, al genocidio también de parte del ejército de Zelensky, que quería borrar la población de origen ruso y de habla rusa y de tradición y de historia rusa, de ahí del Donetsk. Pero nos venden que lo que hay en Gaza es que una guerra, que de Israel contra Hamás. Mentira. Mentira, lo que hay es el deseo, el propósito de Israel de borrar esa parte que queda del pueblo y del territorio palestino, borrarla. ¿Para qué? Para tener acceso al mar, por ahí. Lo tiene por otro lado, pero lo quiere por ahí, porque por ahí hay importantes yacimientos mineros de petróleo y de gas, descubiertos hace poco, relativamente poco, ahí en ese mar de la Franja de Gaza, y hay que borrar ese pueblo, y hay que aprovechar de que hay una guerra. Y usted no ve, porque claro, no es una guerra. Jamás fue fundado en el 2006, y hay quienes dicen que jamás fue hasta financiado por Israel. ¿Para qué? Para sacar de ahí a la Organización para la Liberación de Palestina, sacarla de ahí, porque era la que tenía el reconocimiento internacional, la OLP, tenía reconocimiento en la ONU, tenía reconocimiento de muchos estados ya que reconocían a la OLP como representante legítima del pueblo palestino, que tenía décadas y décadas y décadas, más de 50 años luchando contra esa agresión que comenzó en el 1948 y desde antes quizás comenzó. 1948, oiga, hace 70 años, más de 70 años, ya, 75 años casi, que comenzó esa agresión contra el pueblo palestino, que empezaron Estados Unidos, Inglaterra, Francia a hacer ese desastre ahí y a fundar su base militar, su gran portaaviones, su gran base militar que es Israel. Hamás es del 2006.
2006. Y la agresión contra el pueblo palestino comenzó en el 48. La humanidad está contemplando uno de los crímenes más atroces que se han cometido en todos los últimos tiempos. Uno de los crímenes más atroces, porque además se está asesinando principalmente a niños y a mujeres, porque hay una política dirigida a impedir que ese pueblo se reproduzca. Eso es un genocidio, es un crimen y usted no ve aquí en nuestro país, en los diarios, lo que está pasando ahí en primera plana. Pero si hubiera una guarimba en Venezuela, usted la viera aquí en la primera página estuviera aquí en los diarios y en toda la América Latina. Si hubiera una guarimba en Venezuela, como la hubo con Juan Guaidó, 4 cuadras de la capital de Venezuela, ahí quemando goma y rompiendo cosas y rompiendo cristales y asaltando tiendas. Eso lo viera usted en la primera página aquí. Si hubiera una guarimba en Venezuela, una poblada de esas que se inventan ellos, o si fuera en Cuba, o si fuera en Nicaragua, claro que usted lo viera aquí, en todos los días, en las primeras páginas y en donde quiera. Pero lo que está ocurriendo en Gaza, que es un crimen de lesa humanidad, lo que está ocurriendo ahí en Gaza, eso usted no lo ve. ¿Por qué? Porque ahí está la complicidad de Estados Unidos, de buena parte de Europa y de ese gobierno y de ese Estado israelí, que es el que está perpetrando ese genocidio, porque para ellos ese pueblo es un pueblo de animales, como dijo el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo una cosa semejante en pleno siglo XXI, frente a los ojos de la humanidad? Una masacre que se está viendo, que la ve todo el mundo, aunque sea de achín, en los noticieros, porque sí, los noticieros no le dan mucho a eso, pero se sabe. Ahí estaban los Médicos Sin Fronteras diciendo lo que está ocurriendo ahí. Médicos Sin Fronteras, una organización que está allí y han tenido que ir saliendo porque han sido destruidos más de 24 hospitales. Destruidos, borrados barrios enteros borrados. Es la población civil la que se está masacrando y se dice que esa jamás son 4 gatos. 4 gatos. Ahora debe estar agradeciéndole Netanyahu y el Estado israelí, el gobierno de Israel, deben estar agradeciéndole a Hamas que le tira esos coheticos de vez en cuando, porque ellos lo utilizan, le viene muy bien para decir que los están atacando. Sí, les viene muy bien para borrar a ese pueblo de ahí. Como no pueden borrar a esa guerrillita que ellos mismos han estado agradeciendo de algún modo, como tendrían que hacer lo que están haciendo. Dios mío. Y lo grande es que a veces hablan de que en nombre de Dios se está cometiendo un genocidio, como dijo José Saramago, el gran poeta y escritor, gran novelista portugués Saramago. ¿Cuánto beneficio le ha sacado Israel al holocausto? ¿Cuánto beneficio? ¿Cuánto provecho? Increíble en pleno siglo XXI, asesinando niños, asesinando ancianos, asesinando mujeres por cantidad, destruyendo hospitales, destruyendo escuelas. La mayoría de las escuelas del pueblo palestino que está ahí en esa franja de Gaza han sido destruidas. 60, 70 escuelas, periodistas asesinados, 50, 60, van por 70 periodistas asesinados. Y usted no ve a la prensa hablando aquí de la libertad de expresión. Y usted no ve a la prensa aquí hablando de lo que está ocurriendo con esos periodistas que han sido asesinados ahí, seleccionados incluso
porque tienen páginas de internet, porque tienen o tenían, han sido sacados todo del aire. No hay ni siquiera internet en Gaza. No hay nada, no entra ayuda humanitaria porque no se permite. Es increíble que esté ocurriendo lo que está ocurriendo contra un pueblo, contra todo un pueblo, como es increíble que ocurran las masacres y el hambre y el robo contra África. Estamos viviendo un orden internacional criminal, un orden internacional que tiene que ser modificado, un orden internacional que lo imponen los Estados Unidos y Europa, ese orden internacional que nos dicen que es democracia, que nos dicen que es el mundo libre, Occidente, como le dicen a ese disque mundo libre. Mentira, no es libre nada, está alienado, es un mundo alienado, Occidente es un mundo alienado. No vemos ni siquiera las protestas que están ocurriendo en ninguna parte prácticamente. No las vemos, pero hay una parte del mundo, poca, pero militante, que está protestando contra ese crimen. Y lo que hace Estados Unidos es aprobar ayuda. ¿Para quién? Para Israel. Más tanques, más bombas. En Israel, en la franja de Gaza, en estos días, han caído más de 100.000 bombas. Y vaya usted a ver qué bombas. Vaya usted a ver qué bombas. Más de 100.000 bombas. Más que en probablemente más que en la guerra de Ucrania. Contra un pueblo indefenso. Indefenso de toda indefensión, al que se le ha prohibido tener su propio Estado, que lo había sido acordado por la misma Europa, había acordado, y por el mismo Estados Unidos, pero mienten y no cumplen sus promesas. La que cumplieron fue la de crear el Estado de Israel. Es increíble que estemos finalizando un 2023 y comenzando un 2024 con un crimen de lesa humanidad como ese. Este orden internacional es un orden delincuencial en el que permite que unos pocos estados puedan llevar a cabo lo que llevan a cabo y tengan a la humanidad al borde del colapso, al borde de una guerra de qué magnitudes, quién sabe. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.